Descubre la verdad oculta de una noche siniestros en el bosque, 7 secretos aterradores revelados. La noche caía como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de Valeria. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el eco de su propia respiración. Ella, madre soltera, sabía que el hospital, antaño un lugar de esperanza, ahora se erguía como un guardián tenebroso del más profundo horror. Las historias sobre las desapariciones de quienes se habían aventurado en el bosque que lo rodeaba siempre resonaban en su mente, susurros de un pueblo sumido en el pánico. Esta noche, sin embargo, no podía permitir que el miedo dominara su corazón. Necesitaba dinero para los medicamentos de su hija, Luna, quien luchaba contra una enfermedad que la consumía lentamente. Mientras cruzaba el umbral del hospital abandonado, un escalofrío recorrió su espalda. La linterna que sostenía temblaba en su mano, y los ecos de antiguos gritos parecían surgir de las paredes. «Solo es tu imaginación», se repitió, aunque sabía que el lugar albergaba más que simples fantasmas. En el fondo, una voz le susurraba que los muertos en ese hospital no estaban en paz. El aire dentro era húmedo y frío, como un aliento helado que la envolvía. Cada paso resonaba en un eco ominoso, como si el mismo hospital estuviera respirando. El escalofrío se intensificó cuando vio sombras jugar en los rincones, figuras que parecían moverse, ballenas de su propia angustia. «No mires atrás», pensó mientras se concentraba en su trabajo. Pero el temor crecía y crecía. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Valeria se adentró en el pasillo, donde la luz titilante creaba sombras danzantes. Un grito lejano retumbó en su oído, pero rápidamente lo atribuyó al viento que soplaba fuera. Sin embargo, su sentido de la tranquilidad se desvaneció cuando comenzó a escuchar el llanto de una niña. Su corazón se aceleró, y el recuerdo de su hija la llevó al borde del colapso. Empujada por una mezcla de desesperación y curiosidad, siguió el sonido, cada paso resonando como una condena. Al llegar al área de almacenamiento, Valeria no podía creer lo que veía. Un altar macabro se alzaba ante ella, adornado con fotografías de quienes habían desaparecido, velas que nunca se apagaban y juguetes rotos. La risa de la niña resonaba más fuerte, retumbando en sus oídos, evidenciando que allí las sombras tenían una vida propia. Algo oscuro acechaba detrás de esas paredes, y ella era la siguiente en la lista. Con respiración entrecortada, Valeria se dio cuenta del horror que tenía delante. El sacerdote del pueblo, cuya bondad había sido elogiada, podría estar detrás de todo. La mezcla de realidad y locura la llevó a la puerta, pero estaba sellada. Las figuras de los desaparecidos se alinearon entre ella y la salida, su reunión una condena espeluznante. Arrojada en el centro del horror, Valeria sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué desean de mí?». Pero en su mente resonaba una respuesta: «Tú conoces la verdad». Con cada latido de su corazón, comprendió que debía regresar al bosque, descubrir los secretos que la comunidad había ocultado y salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. La luna llena brillaba intensamente, pero en el profundo silencio del pueblo, la oscuridad aguardaba ansiosa su próximo movimiento. ¿Podría Valeria soportar lo que estaba a punto de descubrir? La desesperación apretó el pecho de Valeria mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. La risa de la niña continuaba, un eco incesante que reverberaba en su mente. Pero en ese instante, su determinación se transformó en un fuego ardiente. No podía rendirse, no ahora. Corrió hacia la puerta sellada, golpeándola con ambas manos hasta que el dolor se apoderara de sus muñecas. Quería gritar, pero el sonido se ahogaba en su garganta. En su lucha, un rápido vistazo al altar la paralizó. Las miradas de las fotografías parecían exigirle comprender lo que había sucedido, contar su historia olvidada. «Dame una señal», murmuró, su voz entrecortada por el pánico. La linterna temblaba en su mano, iluminando el rostro de la niña que había estado riendo. Estaba justo detrás de ella, con una expresión extraña. Era dulce, pero también tenía algo que helaba la sangre. Su mirada era profunda y anciana, como si conociera los secretos más oscuros del universo.
Valeria se dio la vuelta, enfrentándose a la pequeña. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué está pasando aquí? La niña sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Ellos te están esperando. Quiere jugar. Su voz era estridente, y a la vez, como un susurro que se deslizaba al fondo de sus pensamientos. Una risa resonó de nuevo, esta vez acompañada de un murmullo. Ven con nosotros. Un frío gélido la atravesó. Valeria sintió que se desvanecía la luz y, de repente, el interior del hospital se llenó de sombras alargadas que parecían cobrar vida, acercándose lentamente hacia ella. Su pánico creció, pero la necesidad de descubrir la verdad la mantenía en pie. Con cada segundo, la atmósfera se tornaba más densa, los objetos a su alrededor parecían moverse de forma indecorosa en medio de un espectáculo macabro. «Tengo que salir de aquí», gritó, y corrió hacia la única ventana quebrada que pudo hallar. Sin embargo, su corazón se detuvo al darse cuenta de que los rostros de los desaparecidos la observaban desde las paredes, sus ojos suplicándole que no se marchara. La niña apareció de nuevo ante ella, bloqueando su camino. No puedes irte, ellos no lo permitirán. La noche necesita alimento, decía con un tono inquietante. Valeria sabía que algo oscuro se cernía sobre ella, pero debería marcharse y dejar a su hija vulnerable o enfrentar lo desconocido. Un crujido resonó en el pasillo, un sonido que parecía más humano que espectral. La niña giró su cabeza, sorprendida, y Valeria aprovechó la distraída mirada para escapar hacia la oscuridad del pasillo. El sonido de pasos la siguió, resonando en su interior como un tambor. Mientras corría, la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Cada puerta que encontraba estaba sellada, y cada ventana, cubierta por la maleza que apenas podía ver. El viento aullante la perseguía, trayendo consigo ecos de voces olvidadas. No puedes escapar. Finalmente, llegó a una puerta de doble hoja al fondo del pasillo. Con un impulso de desesperación, empujó las puertas que se abrieron con un chirrido desgarrador. Al otro lado encontró no un pasillo, sino una escalera empinada que descendía hacia la oscuridad. Escuchó el llanto de su propia hija resonando en las profundidades. «Luna», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus instintos la guiaron, impulsándola a descender cada escalón, cada ruido reverberando en su cabeza como un canto de muerte. Pero, al llegar al final de la escalera, la visión que se presentó ante ella detuvo su corazón. En medio de una vasta sala, figuras encadenadas se movían con lentitud, sus rostros demacrados y sus ojos vacíos de vida. Entre ellos, una silueta pequeña se giró, era Luna, atrapada en un abrazo de sombras. El terror se apoderó de Valeria cuando comprendió que la niña, la risa andante y el altar macabro, eran solo una parte de un misterio mucho más oscuro. Las sombras se erguían a su alrededor, y una voz resonó en su mente: «Ahora eres parte de esto. Todo es tu culpa». Valeria sintió como la desesperación la devoraba en un voraz hambre. Solo podía retroceder y enfrentarse al horror que había llamado a su puerta, o la tensión creció, y en el fondo de su alma, sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Realmente podía salvar a su hija o sería devorada por el mismo terror que había invadido Valeria? Siguió respirando con dificultad mientras la oscuridad se acercaba, y su corazón latía fuertemente. ¿Qué decidiría, y quién sería el próximo sacrificio de la noche? La sala estaba envuelta en un silencio sepulcral. Valeria, con la respiración entrecortada, observó cómo las sombras danzaban a su alrededor, imitando lamentos y susurros de aquellos que una vez fueron. Los rostros demacrados se giraban hacia ella, y las manos encadenadas se extendían, buscando un contacto desesperado. Cada uno de esos ojos vacíos parecía reflejar su propio horror. «Luna», gritó de nuevo, intentando hacerse escuchar sobre el murmullo abrumador que parecía surgir de las entrañas de la tierra. La silueta de su hija se hallaba en el centro de aquel espectáculo grotesco. A sus pies, las sombras se retorcían, atrapando a la niña en un abrazo perpetuo. Valeria sintió que el miedo la paralizaba, pero la visión de Luna hizo que el instinto maternal surgiera con fuerza. Dio un paso al frente, pero las figuras encadenadas comenzaron a murmurar y un coro de voces tomadas de ecos del pasado la detuvo. «No puedes ayudarla, no puedes escapar», era un mantra de desesperación, una advertencia que resonaba en su mente. Sin embargo, el terror a perderla la empujó aún más hacia el centro de la sala. Cuando se acercó a Luna, la niña levantó la vista, sus ojos brillaban con un destello de pánico. «Mamá, sálvame». Las sombras la apretaban más, como si sintieran el temor de Valeria,
alimentándose de su angustia. «Voy a sacar a mi hija de aquí», gritó con determinación, extendiendo sus manos hacia Luna. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, una mano fría y esquelética emergió de la oscuridad. Atrajo a Valeria hacia el centro, donde el aire era pesado, casi venenoso. Un rostro apareció entre las sombras, y sus ojos perdidos en la penumbra fijaron su mirada en ella, mostrando un horror indescriptible. «Tu alma es el sacrificio que necesitan», dijo la sombra, su voz resonando con ecos de sufrimiento. Valeria sintió como su cuerpo se debatía entre la resistencia y la rendición. «No. No voy a dejarte llevar». El terror se apoderó de ella mientras luchaba contra la fuerza que la oprimía. Luna gritó, maniatada pero intentando liberarse del abrazo sombrío. «Mamá, por favor. No dejes que se te lleven también». Valeria, consumida por la desesperación, se sacudió con fuerza. En un último intento, se lanzó hacia su hija, cada músculo de su ser gritando por romper el hechizo de aquel lugar maldito. La conexión entre madre e hija pareció iluminar la sala, y las sombras temblaron de rabia. Un viento gélido surgió de la nada, arrastrando las sombras y haciendo eco del llanto de aquellos que habían sido condenados. Valeria se aferró a la mano de su hija, sintiendo como las sombras intentaban desgarrar esa unión. «Luna, agárrate fuerte». Juntas, comenzaron a retroceder, pero la sombra se alzó, más grande y amenazante. «Ellos no te dejarán ir. Esta noche es nuestra». Los ojos vacíos de quienes habían desaparecido miraban con ansia, y Valeria comprendió que el lugar pedía un alma más para saciar su sed de horror. «No. Nunca», gritó, sintiendo que la desesperación la embargaba nuevamente. Pero en ese instante, se dio cuenta de algo: cada sombra, cada rostro desolado había sido alguien que había sido despojado de su esencia. «Vengo a liberarte», exclamó, sintiendo como el poder de su amor se intensificaba. Con los ojos llenos de determinación, comenzó a recordar sus momentos felices con Luna, los abrazos, las risas y aquella luz que nunca había dejado de arder en su corazón. Las sombras, al sentir su fuerza, retrocedieron momentáneamente. Pero una mirada del rostro imponente la hizo temblar. «¿Te atreves a desafiarme?», resonó en su mente, mientras la oscuridad se convocaba de nuevo. Valeria sabía que no podía rendirse ahora. Todo dependía de ellas. Tenía que descubrir qué se ocultaba en los corazones de esos espíritus atrapados y si debían ser liberados o condenados por sus propios pecados. Cuando la oscuridad volvió a acercarse, Valeria tomó una decisión. «Si el amor puede romper cadenas, yo también romperé esta maldición». Pero, antes de que pudiera actuar, algo golpeó su mente. Una visión surge, un destello de su pasado, una revelación, algo que había olvidado, un secreto oscuro que no solo la vinculaba a ese lugar, sino a cada alma allí atrapada. «¿Qué es esto?». Valeria sintió que la visión la ataba al suelo. Delante de sus ojos, una figura conocida apareció entre las sombras, era la responsable de toda esa oscuridad. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?». La voz resonó como un eco de advertencia. Valeria, petrificada, supo que la batalla apenas comenzaba, y que el verdadero terror estaba por ser desvelado. Mientras la oscuridad rodeaba a madre e hija, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secreto la uniría a esas almas perdidas y la llevaría a luchar por su propia libertad? La oscuridad se espesaba, como un manto que comprimía el aire y ahogaba los gritos de Valeria. Ella sintió que la figura ante ella sonreía burlonamente, sus ojos destilando una malevolencia casi palpable. La conexión entre madre e hija brillaba tenuemente, pero Valeria sabía que no podría durar mucho tiempo bajo esa presión. «¿Qué has olvidado, Valeria?», exigió la sombra, mientras se acercaba lentamente, cada paso resonando como un eco de un tiempo lejano. «No puedes escapar de lo que eres. Tu historia está entrelazada con la de estas almas». Recuerda, un torrente de imágenes la abrumó, caras conocidas, mezcla de dolor y desesperanza. Amigos, familiares, seres que ella había amado y perdido, atrapados en ese lugar asfixiante. Todo era culpa de una traición, un secreto oscuro que, como un estigma, había marcado su vida y ahora amenazaba a su hija. Las sombras a su alrededor parecían inhalar sus recuerdos, alimentándose del terror que la invadía. Valeria había olvidado. «Eras una niña cuando sucedió, cuando todo comenzó», dijo la figura, su voz un susurro gélido que atravesó el corazón de Valeria. «Aquella que te traicionó estaba más cerca de lo que creías.
El vínculo era más fuerte de lo que imaginaste. La sombra se movió con gracia, como una serpiente arrastrándose, y las almas atrapadas comenzaron a murmurar, llenando la sala con lamentos desgarradores. «Cállense», gritó Valeria, tapándose los oídos. Una presión en su pecho crecía, y la visión pasó a ser un torbellino de emociones, el resentimiento, la traición, el miedo. Se sintió como si estuviera cayendo, arrastrada hacia un abismo que amenazaba con devorarla. Luna, en su estado vulnerable, seguía gritando por ayuda, pero los ecos de los espíritus recorrían sus pensamientos, dificultándole pensar con claridad. «Esto no es solo tu batalla. No hay salvación para ti sin sacrificio», dijo la sombra, retrocediendo un poco, disfrutando del juego. «Tienes que elegir, salvar a tu hija o salvarte a ti misma. Pero ambos no podrán salir de aquí». Valeria sintió que su corazón se ahogaba, el dilema quemándole la piel. Sabía que debía actuar, pero el pánico paralizante la incapacitaba. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, luchó por enfocar sus pensamientos. «No puedo dejar que esto termine así», musitó, recordando los abrazos de su hija, llenos de amor y ternura, como faros en la oscuridad. De repente, una brisa caliente recorrió la sala, como si el mismo amor que Valeria sentía por Luna estuviera despertando a los espíritus. Las cadenas se tambalearon, y los rostros comenzaron a distorsionarse, revelando fragmentos de lo que habían sido. «Luna, escúchame», gritó Valeria, atrayendo la atención de su hija en medio del caos. «Debemos unir nuestras fuerzas. El amor puede romper este hechizo». Mientras se movía hacia su hija, las sombras se abalanzaron hacia ellas, intentando separarlas. La figura oscura rió, una risa que reverberaba en las paredes. ¿Pueden las palabras romper el vacío? ¿O será este el final para ambas? Estás equivocada, afirmó Valeria con voz temblorosa, levantando la cabeza con determinación. La lección de todo esto es la fortaleza que surge en los momentos más oscuros. Nos necesitamos, y eso es más fuerte que tú. Con cada palabra, la luz entre madre e hija comenzaron a brillar más intensamente, perforando la penumbra. A medida que la conexión se fortalecía, Valeria sintió que su propia esencia comenzaba a entrelazarse con la de las almas atrapadas. Pudo apreciar sus emociones, sus sueños, su sufrimiento. Pero justo cuando pensaba que podía prevalecer, la sombra avanzó con toda su furia. Esto es solo el comienzo, Valeria. La verdad siempre encuentra la forma de salir, y tus secretos, tus traiciones, son la llave a esta prisión. Valeria se enfrentó a la oscuridad, su corazón palpitando con fuerza. ¿Qué secretos podría ocultar aún? ¿Qué verdades se arrastraban en las sombras de su pasado, a la espera de ser reveladas? Mientras una pregunta inquietante resonaba en su mente, un grito desgarrador de Luna la despertó. Y, en un instante que se sintió eterno, Valeria comprendió, había más en riesgo que solo su vida y la de su hija. Había un legado de horror que amenazaba con salir a la luz. Enfrentada a la revelación que la conectaba profundamente con las almas perdidas, Valeria supo que no podía caminar lejos de aquellos secretos. La sala tembló bajo la presión de su decisión. La oscuridad se cerró, y el aire se volvió irrespirable. «Voy a revelar la verdad, por mi hija», juró ella, sintiendo el eco de su propia desesperación. «Las sombras no me dominarán». Pero mientras pronunciaba esas palabras, un remolino de sombras se disipó y una risa resonó en el aire. «Entonces, adelante Valeria, revela todo. Veremos cómo la verdad te libera, o te condena». Las palabras se desvanecieron como susurros en el viento mientras la sala se oscurecía más, cada sombra acercándose más. ¿Podría el amor realmente desafiar a la oscuridad, o estaba condenada a revivir los horrores del pasado? Valeria y Luna estaban al borde de un abismo, con la verdad como su única guía y la desesperación como su enemiga más cercana. El tiempo se agotaba. Un estremecimiento recorrió la sala al momento que Valeria se atrevió a mirar a la sombra nuevamente. Cada palabra que se cruzaba entre ellas alimentaba el caos, una pelea entre la luz y la oscuridad que rugía con fuerza. La risa burlona resonaba, como si la misma habitación supiera que cada intento de resistencia era en vano. «Debes recordar, Valeria», insistió la sombra, en un tono que oscurecía más el ambiente. «Las verdades que mantuviste ocultas son las cadenas que te atan. Tu primera traición, tus decisiones son las que han traído este tormento.
Mientras las palabras de la sombra atravesaban su mente, Valeria sintió que sus recuerdos empezaban a volver, como un río desbordándose. Su infancia, llena de risas, pero también de secretos, cosas que siempre había decidido olvidar para protegerse. «Silencio», gritó, luchando contra la marea de imágenes que erguían su miedo. El rostro familiar de su madre emergió entre las visiones, pero se oscurecía cada vez más, como si cada vez que Valeria lo miraba, su rostro se desvaneciera. La traición más desgarradora emergió de las profundidades, su madre, su mayor amiga, y la sombra que acechaba, la traicionera. El instante en que Valeria tomó la decisión de esconderse del dolor, de colocar una venda sobre su corazón, se sentía ahora tan lejano, pero el impacto de ese momento reciente la aterró. ¿Había traicionado no solo a su madre, sino el amor más puro que había conocido? Al comprenderlo, el aire se volvió más denso, y la conexión con Luna se debilitó. «Luna, mantente fuerte», gritó Valeria, notando que a su lado, su hija luchaba contra las sombras, atolondrada y perdida en su propia atmósfera de dolor. «No podemos perder nuestra luz». Las sombras se agolpaban, susurrando secretos en un lenguaje incomprensible. Las almas atrapadas seguían creciendo, alzando lamentos que se mezclaban con los de Valeria. Como si cada grito reclamara venganza, cada uno de esos gritos se sumaba a su desespero. Entre tanto ruido, hubo un silencio repentino, como un instante de calma antes del desastre. Las sombras se detuvieron. Valeria sintió una extraña sensación de frío recorrer su espalda, una advertencia de que lo peor estaba por venir. La figura ante ella sonrió, y en un susurro hizo una oferta: «¿Qué tal si recordamos juntas, Valeria? Revelémoslo todo». Las verdades olvidadas han cobrado vida. Se sintió tentada, como un pez que reacciona al cebo, pero en lo profundo supo que acechaba un peligro inminente. ¿Qué secretos estaban esperando salir a la luz? «No», exclamó, retrayéndose. «No permitiré que me manipules otra vez. No voy a arrastrar a Luna hacia esto». La sala tembló por la emoción de sus palabras, y la risa de la sombra se convirtió en un grito gélido que heló la sangre de Valeria. Las almas comenzaron a moverse, como si tomaran forma para avanzar, amenazando con tragarlas. Esa era la respuesta a su desafío. «Tu luz se extinguirá en la oscuridad y Luna, tu hija, será el siguiente sacrificio», clamó la sombra, despidiendo un aliento fétido que pareció envolverlas como una niebla mortal. Valeria cayó al suelo, agachándose con dolor. La lucha se intensificaba. El amor por su hija encendía un fuego en su interior, pero la sombra, con cada palabra, la debilitaba. Allí estaba ella, luchando contra el peso de sus propios secretos, el eco de antiguos miedos resonando en sus oídos. «Luna, escúchame», susurró Valeria, enrollando su brazo en torno a la pequeña. La luz entre ellas parpadeaba, luchando por permanecer, pero las sombras estaban cerca, hambrientas. Cada susurro desgarrador, cada rostro distorsionado, se sintió más tangible, tomando forma de recuerdos insoportables. «No puedo dejarte», dijo Luna, su pequeño rostro cubierto de terror. «No quiero perderte, mamá». Valeria decidió que enfrentaría la sombra. Quería romper esas cadenas que oprimían su alma. «La traición no me definirá más. Voy a encontrar el camino para liberar no solo a mi hija, sino también a todas las almas atrapadas aquí. Lo prometo». La habitación estalló. En un clamor caótico. Las sombras arremetieron con más fuerza, mientras el suelo crujía. Valeria sabía que la lucha no sería fácil y que el peligro estaba al borde, pero había un susurro de esperanza en su corazón. «Vamos, juntas», gritó, aferrándose a la mano de su hija. La conexión brilló, y comenzaron a levantarse. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un nuevo grito desgarrador resonó desde el fondo de la oscuridad: «No escaparás de tu propia verdad, Valeria». Las sombras se lanzaron sobre ellas, devorando la luz. Valeria supo que la batalla estaba lejos de terminar. Los secretos, una vez revelados, cambiarían todo. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias? Y cuando la oscuridad se desbordó, la risa oscura se convirtió en un murmullo ensordecedor. Las sombras bailaban, y las palabras resonaron en su mente: «¿Qué harás ahora, Valeria? La verdad solo inicia su viaje aquí». El aire estaba saturado de un frío intenso a medida que las sombras se precipitaban sobre Valeria y Luna.
En aquella tormenta oscura, las almas atrapadas comenzaban a gritar, recordándole a Valeria las cicatrices desgarradoras que ella había intentado olvidar. No puedo permitir que esto acabe aquí, pensó mientras su corazón latía desbocado, cada pulso resonando con la urgencia de escapar. Luna, sigue apretando mi mano, gritó, su voz apenas audible entre el clamor de los lamentos y los ecos de la sombra. Sentía el calor del pequeño cuerpo de su hija junto al suyo, un recordatorio de por qué tenía que luchar. Pero la sombra, astuta y burlona, sonrió de nuevo, completamente embelesada por la desesperación que irradiaba de Valeria. ¿De verdad crees que puedes salvar a tu hija? Te he esperado demasiado tiempo, Valeria. Es hora de que enfrentes lo que dejaste atrás, dijo la sombra, envolviendo sus palabras en un susurro que penetró hasta lo más profundo de su ser, haciendo que sus rodillas casi cedieran bajo el peso de la revelación. Las visiones comenzaron a retumbar en su mente, imágenes de traición y secretos que se habían mantenido ocultos por años. Recordó a su madre, la última vez que la había visto, el ardor de las palabras que no se dijeron. La sombra se alimentaba de esas memorias, reviviendo cada angustia como una brújula que guiaba a Valeria a su peor miedo. No voy a dejar que me manipules. No van a arruinar más vidas, replicó Valeria, alzando la cabeza con renovado valor. Sintió una chispa dentro de ella, el calor del amor por Luna, empujándola a levantarse. Las almas, que revoloteaban como aves asustadas, comenzaron a calmarse momentáneamente, cautivadas por la determinación de Valeria. La sombra se sorprendió, por un breve instante, su risa se opacó y sus ojos brillaron con ira y sorpresa. Pero eso no duró, en un abrir y cerrar de ojos, respondieron a la llamada de su maestra. Se desataron furiosas, llenando la sala con un miedo palpable. Lo que olvidaste, Valeria, volverá por ti. No puedes escapar de quien eres realmente, gritó la sombra, y con un movimiento de sus manos etéreas, comenzó a abrir un portal. Un aire viciado y negro comenzó a surgir de aquel abismo, y Valeria sintió que se le helaba la sangre. Luna, no mires, exclamó, cubriendo los ojos de su hija con su mano. Podía sentir la mirada penetrante de la sombra en su corazón, cada recuerdo maldito que había tratado de enterrar. Pero en medio de la desesperación no iba a ceder. Tú no puedes tenernos, gritó Valeria, conjurando el último vestigio de luz que le quedaba. Entonces, a medida que sus palabras cruzaban el aire, sintió un resplandor surgiendo de su interior. La habitación tembló con la energía que se aglutinaba a su alrededor. Pero la sombra, llena de rabia, había comenzado a crecer, su forma se retorcía y mutaba, haciéndose más amenazante. ¿Acaso no sabes? A cada grito de esas almas, te nos adentras más cerca, tu verdad te devorará, Valeria. Con cada palabra, las cadenas de sus secretos se volvían más pesadas, incapaz de sostenerse de pie mientras el aire se tornaba denso y casi tangible. No puedo perder a Luna, se encontró murmurando, una súplica desesperada mezclada con el dolor de su pasado. En sus pensamientos, el rostro desvanecido de su madre retumbaba, y a través de su miedo sentía que también era la culpa. Entonces, con la respiración entrecortada, Valeria comprendió que no solo debía enfrentarse a sus demonios, sino que las almas necesitaban su salvación. Era un sacrificio que debía ofrecer para romper aquel ciclo de sufrimiento. Necesito que todas las almas se reúnan en la luz. Libérense de la sombra que las atrapa, gritó, sin saber si era tarde o pronto. La sala entera vibró mientras la condena se tornaba cada vez más caótica, pero la sombra no iba a dejar que eso ocurriera sin luchar. Esto es solo el comienzo. De repente, una visión surge entre las sombras, una imagen de un viejo árbol en el fondo del bosque, un lugar que había tratado de olvidar. Con un estremecimiento, recordando un antiguo secreto, sintió su fuerza incrementarse. Comencemos el viaje hacia la verdad, si es lo que deseas, susurró el eco de la sombra, dejando una inquietante promesa en el aire. Valeria comprendió que había algo aún más oscuro esperándola. Y frente a ese posible camino de redención, sus piernas temblaban ante la prueba que se acercaba. ¿Podría enfrentar la verdad oculta que llevaba dentro y salvar a Luna de la sombra que la acechaba? Antes de que pudiera decidir, la risa burlona resonó nuevamente, y todo se volvió negro. ¿Hacia dónde se dirigirían ahora, cuando la verdad era la última esperanza? El frío se disipó, reemplazado por un aire espeso, casi tangible.
Valeria luchaba por recuperar la conciencia tras la oscuridad que la había envuelto. Sentía el sudor frío en su frente y el corazón aún latiendo con fuerza, como si tratara de romper las paredes de su pecho. Entonces, una sensación familiar la envolvió, la mano pequeña de Luna apretando la suya con fuerza. Eso la mantuvo anclada en la realidad. «¿Mamá?», murmuró Luna, su voz temblando como una hoja en una tormenta. Valeria sintió que cada palabra de su hija drenaba el miedo que la envolvía. «¿Qué pasó?». «Me asusté». La sombra estaba lejos, pero su presencia la seguía acechando en cada rincón de su mente, un eco perpetuo de su angustia y recuerdos reprimidos. Valeria miró a su alrededor, no estaban en la habitación. En su lugar, estaban frente a un vasto bosque, oscuro y silencioso, donde no podía distinguir si era de noche o si la sombra misma tapaba la luz. Un susurro desgarrador emergió de los árboles. «Vuelve», decía una voz conocida. Valeria se congeló. Era el eco de su madre. «No puedes escapar de lo que eres, Valeria». «No. No estoy lista para esto», gritó, tratando de bloquear el contacto visual con los árboles que parecían inclinarse hacia ella, como si los troncos fueran seres oscuros que la desnudaban de su valentía. Luna la miraba con ojos grandes, llenos de pánico e incertidumbre. «Tenemos que irnos, mamá». «Rápido», dijo Luna, arrastrando a Valeria hacia la salida del bosque que parecía extenderse interminablemente. Pero las raíces comenzaron a moverse, enrollándose alrededor de sus pies como serpientes. Valeria intentó liberarse, pero el miedo palpitaba en su interior, y la oscuridad la absorbía. «Lo que dejaste atrás no te dejará ir tan fácilmente», resonó la voz de la sombra, ahora más poderosa, casi convirtiéndose en un grito agudo que reverberaba a través de los árboles. Las almas atrapadas, ahora visibles, se arrastraban con ojos vacíos, suplicando y clamando. La desesperación de sus llantos golpeaba a Valeria con cada latido. Los recuerdos de aquellos a quienes había perdido y aquellos a quienes había traicionado surgieron como visiones aterradoras. «Basta», exclamó Valeria, centrándose en la luz de amor que aún ardía por Luna. Tenía que intentar liberarse de esta pesadilla. «Voy a salvarte a ti y a todas estas almas». Las raíces se retorcieron y una corriente de viento helado atravesó su piel. Valeria cerró los ojos y se sintió proyectada hacia el pasado, reviviendo cada momento oscuro, cada traición, cada lágrima que había evitado. En ese instante, su corazón se llenó de una resolución feroz. Necesitaba enfrentarse a esa oscuridad, incluso si eso significaba enfrentar su mayor temor. «Dame poder», imploró, abriendo los ojos. La sombra se acercaba, sus ojos centelleaban con un deseo insaciable de consumirla. «Soy más fuerte que esto». La luz comenzó a emanar de sus venas, iluminando el entorno. Con cada palabra que salía de su boca, los lamentos de las almas se transformaron en gritos de esperanza, resonando con la fuerza de su determinación. Un giro repentino reavivó la tormenta oscura, provocando que las luces que había convocado tambalearan. «No puedes escapar de tu verdad, Valeria», graznó la sombra, extendiendo sus garras hacia ella, esperando devorar su luz. Valeria sintió el poder de las almas con las que se había conectado, de aquellos que dependían de ella. Y entonces, en un grito desgarrado, exclamó: «Soy Valeria. No les pertenezco a ustedes». De repente, el eco de su madre se disolvió, y el bosque empezó a temblar. Cada palabra resonaba con fuerza en la oscuridad, creando un espacio donde la esperanza y el terror chocaban. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. El aire se zumbaba con un poder oscuro mientras el entorno se desvanecía a su alrededor, llevándola a un lugar aún más aterrador, una cueva oculta en lo profundo de la tierra, donde su mayor secreto aguardaba. «Lo descubrirás a tiempo, Valeria, o acabarás atrapada para siempre», susurró la sombra, convirtiendo su promesa de redención en una amenaza escalofriante. ¿Podría Valeria enfrentar el abismo de su verdad antes de que la sombra la devorara? El futuro de Luna dependía de ello. Pero la batalla apenas comenzaba, y el terror aguardaba en la oscuridad. Valeria sintió como el aire a su alrededor se volvía aún más pesado al ingresar en la cueva. Gizmos de piedras brillaban en las paredes como ojos curiosos y hambrientos, y un sudor frío corría por su espalda. La luz que había conseguido conjurar parecía debilitarse, como si la oscuridad de la cueva estuviera devorando su espíritu. «¿Dónde estamos, mamá?»,
preguntó Luna, atrapada entre la confusión y el miedo. Valeria quería consolarla, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sabía que no estaba sola, pero la soledad de aquel lugar la envolvía. El suelo resonaba con ecos lejanos, murmullos que no lograba entender, pero cada palabra parecía vibrar en su mente. La sombra se deslizó por la entrada, su forma definida por un contorno gris que absorbía la luz. Valeria sintió que el orgullo y la confianza que había cultivado empezaban a desmoronarse. Tu pasado viene a buscarte, susurró la sombra, su voz un eco de las profundidades. Valeria se sintió enferma, recordando momentos vividos que prefería olvidar, decisiones que la llevaron a ese instante de desesperación. De pronto, las imágenes comenzaron a fluir en su mente como un torrente, festividades de antaño, risas que se apagaron, promesas quebradas. La vida que una vez había considerado segura se desvanecía en ese paisaje sombrío. Pero una imagen resonaba con fuerza, cada vez más intensa, la mirada de Luna cuando ella la abrazaba y prometía protegerla. No, no puedo dejar que esto me consuma, se dijo Valeria, poniéndose de pie con un esfuerzo. No mientras tenga a Luna a mi lado. Y entonces vio algo que le hizo congelarse. En las sombras, se dibujaban siluetas, como un eco de su propia historia, amigos, familiares, sus ojos acechadores. Eran aquellos a quienes había descuidado, a quienes había lastimado. Valeria sintió que el peso de sus acciones la aplastaba. «Mamá, ven», gritó Luna, su voz quebrada resonando entre las paredes de piedra. La sombra se abalanzó, y Valeria supo que debía moverse. Aferró la mano de su hija, sintiendo el terror palpable que las unía. La cueva comenzó a temblar. Rocas caían, y el grito de la sombra atravesó la oscuridad, amenazando su existencia. No hay escape de tus pecados, Valeria. Estás atrapada aquí, con ellos y conmigo. Luchando por mantenerse firme, Valeria levantó su voz. No me asustarás. Soy más que mis errores. Cada lágrima derramada, cada vida que cruzó mi camino, forman parte de mí, pero no me definen. Las almas oscuras que rodeaban a Luna y a ella comenzaron a gritar, envolviendo la cueva en un coro de lamentos. Era un sonido desgarrador, pero Valeria sabía que debía encontrar la forma de liberar a esas almas y, al mismo tiempo, liberarse a sí misma. Miró a su alrededor y vio un rayo de luz colarse por un pequeño agujero en la pared de la cueva. ¡Hey! Luna, debemos llegar a la luz, gritó, tirando de su mano. Pero el suelo temblaba bajo sus pies, y la sombra se movía más rápido, tratando de atraparlas. Con cada paso, Valeria sintió que el miedo en su corazón agonizaba, pero su determinación ardía cada vez más fuerte. Las raíces del pasado parecían querer atraparlas de nuevo, pero ahora estaba decidida a enfrentarlas. El aire se cargó de energía. Tan pronto como se acercaron al agujero, el tiempo pareció ralentizarse. Un grito desgarrador resonó justo detrás de ellas. No se irán de aquí nunca. Valeria sintió que el terror se convertía en rabia, y en ese momento, su luz interna brilló con intensidad. «No», exclamó, girándose hacia la sombra con una voz poderosa. «Te enfrentaré». Y en ese instante, en la cueva llena de agonía y susurros, la luz estalló, y la sombra se detuvo bruscamente, sorprendida por el rayo de determinación que emanaba de Valeria. Pero, al mismo tiempo, el suelo comenzó a colapsar a su alrededor. La luz que las rodeaba comenzó a disolverse, creando un torbellino de caos y amenaza. «Valeria, rápido. No podemos quedarnos aquí», gritó Luna, tirando de su vestido. Con un último vistazo hacia la sombra que empezaba a desmoronarse, Valeria comprendió que no solo luchaba por su futuro, sino por el de todas aquellas almas atrapadas. El peligro se cernía sobre ellas, y la precipitación se acercaba, dejando solo una pregunta en el aire: ¿podría Valeria romper el ciclo y encontrar la forma de redimirse antes de que la oscuridad reclamara lo que era suyo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el abismo era profundo, y la sombra, más astuta que nunca, tenía algunos secretos más bajo la manga. Valeria sintió como el aire se espesaba aún más, como una red invisible que amenazaba con atraparlas. Con cada paso hacia la luz, el eco de sus propios temores reverberaba en su mente. La sombra, aunque debilitada, no se rendía. Las palabras hirvientes de la oscuridad eran como dagas que atravesaban su determinación. «No te detengas», gritó Luna, aferrando la mano de su madre con fuerza.
Valeria podía sentir el miedo de su hija, una sensación palpable que se añadía al peso que ya llevaba. «Vamos». «Solo un poco más», respondió, respirando hondo mientras sus ojos buscaban la salida entre los destellos de luz y oscuridad. Pero cuando finalmente alcanzaron el agujero, se dieron cuenta de que no había un camino tan simple hacia la libertad. La luz del exterior no podía atravesar el grueso de las piedras que las separaban de su salvación. La cueva pareció reírse de su desesperación, un eco macabro que resonaba en las paredes. «Tus errores son el precio de tu huida», murmuró la sombra, más fuerte ahora, como si se alimentara de su angustia. «No puedes escapar de lo que has hecho». Valeria se dio cuenta de que, si quería salir, debía enfrentarse a sus demonios. «Luna, espera aquí», dijo, con la voz más firme que pudo reunir. La mirada de su hija, llena de temor, la desgarraba, pero Valeria sabía que era momento de actuar. «Confía en mí». Caminó hacia la sombra, viendo cómo se agolpaban las almas de quienes portaba en su memoria. Eran rostros familiares y desconocidos, todos atrapados en un tormento eterno. Valeria apretó los puños, decidida a liberar a todos esos espíritus que nunca deberían haber estado atrapados. «Escúchame», gritó con todo su aliento, intentando que su voz atravesara el caos. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar mi futuro. Puedo liberar lo que está dentro de mí». La sombra vaciló, y en ese instante, Valeria tuvo una idea brillante. «Esos son mis errores, pero también son las lecciones que me han hecho más fuerte». Se concentró, dejando que cada uno de sus recuerdos fluyera hacia la luz que había en su interior. Imágenes de momentos felices y tristes se entrelazaron, creando un tejido de corazones rotos que aún latían. La cueva empezó a temblar con fuerza, la tierra resonando bajo sus pies. Las almas comenzaron a brillar con un fulgor que antes no había tenido. Valeria, sintiendo el poder de esos recuerdos, dejó que su luz estallara en un rayo que atravesó la oscuridad. «Así será», gritó, y cuando la luz se expandió, comenzó a absorber la sombra. Valeria podía sentir la resistencia, una lucha interna entre lo que había sido y lo que anhelaba llegar a ser. Pero no estaba sola, las almas gritaban, unidas a ella en su deseo de liberación. El estruendo era ensordecedor, y la oscuridad comenzó a desvanecerse, pero la luz no era suficiente para disipar todo. «Aún así, no debo mirar atrás», pensó Valeria mientras su corazón latía frenéticamente. Sin embargo, en un último intento desesperado, la sombra se retorció y lanzó un ataque. «No escaparás sin conocer la verdad», rugió, y un destello de miedo atravesó la mente de Valeria. La sombra presentó una imagen vívida, un recuerdo distorsionado de su pasado, donde una figura conocida sonreía engañosamente. El terror se coló en su pecho. «¿Qué es esto?», pensó mientras su mente luchaba por concluir su significado. Era un secreto oculto, uno que había guardado, un giro que podría destrozar todo lo que había construido. Valeria no podía permitir que la sombra la devorara. «No voy a caer en tu trampa», respondió, enfrentando su miedo con una valentía recién descubierta. Pero sabía que el final estaba cerca, el manantial de luz comenzaba a desvanecerse. De repente, un eco resonó en la cueva, como un grito ahogado, llamando su nombre. Era un puño de dolor y amor que separaba la luz de la sombra. La angustia de Luna reverberó a su alrededor. «Mamá». «No, Luna», gritó Valeria antes de que la imagen se desdibujara, dejándola ante una verdad que no había querido aceptar. El miedo se tornó en desesperación. Si la sombra tenía su verdad, ¿qué tenían que perder? El abismo se abrió a su alrededor, y Valeria sintió que caía de nuevo, una caída vertiginosa hacia lo desconocido. «¿Podré salir de esto?», se preguntó, mientras las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de sus esperanzas e ilusiones. «¿Me dejarás caer o me ayudarás a salir?». Una última expectativa de la oscuridad. Y la respuesta venía, oscura y cargada de ecos de su pasado. ¿Había tiempo suficiente para descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara nuevamente? Valeria sintió cómo las sombras la abrían paso, llevando todos sus miedos a la superficie. La cueva, un remanso de oscuridad, comenzó a vibrar bajo sus pies, resonando con la monstruosa risa de la figura encarnada en la sombra. Luna seguía a su lado, los ojos de la pequeña destellaban con un pánico palpable mientras ambas retrocedían, tratando de hallar una salida. «No voy a dejar que esto te atrape también, hija», gritó Valeria,
aferrándose a la mano de su hija, sintiendo que aquella conexión era lo único que podía mantenerlas a flote. ¿Qué es lo que realmente temes, Valeria? Preguntó la sombra, acercándose, su voz un eco sinuoso que se enredaba en la mente de Valeria. Tu secreto ha hecho de ti y de aquellos que amas, prisioneros. Revélalo y serás libre. Un huracán de emociones la asedió, pero nuevas fuerzas comenzaron a surgir dentro de ella. Recordó la luz que una vez había sentido y que había olvidado. Decidió que esa luz no estaba perdida, solo escondida. Tu poder no me dominará. Yo soy más que mis miedos, dijo con voz firme, mirando a la sombra a los ojos. La luz interna que había comenzado a forjar se intensificó, iluminando su rostro con una energía radiante. Era un amor, un deseo ardiente de recuperar no solo su libre albedrío, sino la esencia de todas las almas que estaban atrapadas en esta penumbra. Las sombras comenzaron a tambalearse, desvaneciéndose conforme la luz de Valeria crecía. Luna, concentrémonos. Usa tu luz interior, mi amor, instó Valeria, deseando que la conexión emocional entre ambas pudiera hacer temblar esas cadenas de sufrimiento. Luna, sintiendo la confianza de su madre, cerró sus ojos y comenzó a respirar hondo, dejando que su corazón se enfocara en el amor que sentía por Valeria. Con cada susurro, sus recuerdos se entrelazaban, formando un puente entre el miedo y la esperanza. Las almas atrapadas, al principio perturbadas, comenzaron a reaccionar a esa luz, dejaron de ser formas vacías y su esencia empezó a relucir. Valeria sintió que algo se rompía en el aire, una barrera invisible que había mantenido todo ese horror contenida. Revela tu verdad, Valeria. Solo así podrás romper el ciclo, resonó la voz de la sombra, retumbando con la impulsividad de una tormenta. Valeria frunció el ceño, pero en lugar de rendirse ante la oscuridad, sintió que el momento había llegado. Su mente se centró en las traiciones y los secretos que había guardado, pero ahora no los veía como culpas, sino como lecciones que habían forjado su ser. Lo que escondí no me define, pero ha sido parte de mi viaje, gritó Valeria, dejando fluir su voz en una confesión que hizo eco entre las paredes de la cueva. He perdido mucho, he lastimado a muchos. Pero el amor por mi hija me ha enseñado que hay poder en la reconexión, en la aceptación de lo que somos. La sombra pareció vacilar, su risa se detuvo por un breve instante. Valeria respiró profundamente y continuó. Nunca quise dañar a nadie. Lo que viví me hizo quien soy, y me ha llevado a luchar por la redención. Por eso, hoy elijo enfrentar mis miedos y ofrecer paz a aquellos que están aquí atrapados. Quiero que todos descansemos. Las luces dentro de la cueva comenzaron a pulsar, envolviendo a Valeria y a Luna en un resplandor cálido. Las sombras, tocadas por la verdad liberadora, comenzaron a soltarse, eran como mariposas despojándose de un capullo oscuro. Con un último brillo, la sombra se lanzó hacia Valeria, pero esta vez, estaba preparada. No temeré, exclamó, extendiendo ambas manos. La luz estirándose como rayos de sol atravesó la negrura, haciendo que la sombra se detuviera con un chillido desgarrador. ¿Eres libre de tu propia prisión, Valeria? Pero no sin un sacrificio, gritó la sombra antes de ser consumida por la luz. Valeria sintió como el aire comenzaba a vibrar. Sintiéndose rodeada por las almas que ahora hablaban en armonía, susurrando palabras de perdón y liberación. Con un último grito, la sombra se disolvió, dejando tras de sí una luz brillante que envolvió a Valeria y a Luna. En esa supernova de amor y luz, las almas fueron liberadas, ascendiendo hacia un cielo sin sombras. Lo hemos conseguido, mamá, murmuró Luna, sus ojos reflejando el brillo que las rodeaba. Valeria sonrió, sintiendo el peso del pasado desvanecerse. La hora de sanación había llegado. Se giró hacia su hija, el amor que compartían brillando como nunca antes. Siempre estuviste en mi corazón, Luna. Ahora estamos libres. Ahora tenemos la oportunidad de vivir con verdad y valentía. Mientras ambas se fundían con la luz brillante, el eco de las almas liberadas se escuchó como una canción de esperanza. Valeria entendió que, al enfrentar su propia verdad, había abierto el camino hacia un futuro lleno de amor para ellas y para todos aquellos que habían quedado en las sombras. De esa cueva oscura, emergieron hacia un nuevo amanecer, donde los secretos estaban finalmente revelados y la oscuridad no tenía más poder sobre ellas. El pueblo de Valeria, marcado por los ecos de su valentía, esperaría su regreso, pero ya no serían las mismas. La claridad les iluminaba el camino,
Y el amor surge siempre como luz en la oscuridad. Así ha terminado esta historia, pero las verdaderas historias llegan cuando las vidas se tocan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, compartiendo cómo les llegó esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia,